Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era muy de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dijo: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos es lícito matar a nadie, para que se cumpliera la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún crimen, pero es vuestra costumbre que yo os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver a Jesús ante Pilato. Ya sigue interrogado por Anás, por Caifás. Ahora comienza la interrogación ante Pilato. Anteriormente a esto, en el sermón pasado, vimos que Jesús está siendo interrogado. Jesús estaba decidido, ¿sí? Había decidido en oración y desde antes de la fundación del mundo, pero Jesús voluntariamente está decidido a beber la copa de la ira de Dios, ¿sí? Que Él vino a tomar en nuestro lugar. Él está dispuesto a ir a la cruz a recibir la ira de Dios, ¿sí? Él está siendo interrogado, está siendo golpeado. Y Pedro, a unos metros, está negando con maldición que lo conoce. ¿Sí? Yo no conozco a ese hombre. Eso fue lo que vimos en el sermón pasado. Y hay uno de los evangelios que dice que Jesús miró a Pedro después de la tercera negación. ¿Sí? Decíamos que en esa mirada de misericordia, de amor y de perdón, Jesús estaba diciendo: aunque me niegues con maldición, yo te seguiré amando, porque Jesús lo había elegido a Pedro, ¿sí? Y él estaba dispuesto a dar su vida por Pedro y por muchos otros pecadores. En esta sección que traen a Jesús de Caifás al pretorio romano, lo traen delante de Pilato. Lo que vamos a ver en esta primera parte, porque desde el capítulo 19 sigue la situación delante de Pilato, vamos a ver tres cosas, ¿sí? Vamos a ver, en primer lugar, haciendo un contraste con Jesucristo el Santo, la hipocresía del hombre. Eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, la hipocresía del hombre. En segundo lugar, vamos a ver el reino de Jesús. Y en tercer lugar, la elección de los hombres. Nuestro hermano hablaba hoy de que el pecado no fue solamente comer un fruto, sino intentar ser, el hombre ha querido ser como Dios. El hombre cuando elige mal. Entonces, cada vez que una persona, o los hombres que somos pecadores, se acerca a Jesús, nuestros pecados quedan expuestos, ¿sí? Porque Jesús es la luz del mundo.
Y cuando viene la luz del mundo, las tinieblas huyen de él. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, en primer lugar, vamos a ver la hipocresía del hombre, del versículo 18 al 32. 28, perdón, al 32. La hipocresía del hombre. Miren lo que dice el versículo 28. Llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era muy de mañana, o sea, de mañana muy temprano. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Sí? Entonces es Pilato quien sale a ellos. Vamos a tener unos minutos en el texto. Los judíos traen a Jesús delante del gobernador romano, traen a Jesús atado y se lo presentan a Pilato con un objetivo, que Pilato les firme la autorización de asesinato. Sí, básicamente eso. Esta es la hipocresía del hombre. Y usted dirá, ¿pero por qué hipocresía? Bueno, miren lo que dice el texto. Dice que ellos llegaron hasta la puerta del pretorio y Jesús es quien es presentado delante de Pilato e incluso es llevado, seguramente por soldados romanos, delante de Pilato. Pero ¿cuál es la particularidad de los judíos hipócritas en este texto? Dicen que ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. ¿Sí? Según las costumbres judías, un hombre no podía tener contacto con idólatras o con ese tipo de cosas que lo contaminaban ceremonialmente, por el cual quedaría por varios días contaminado o impuro. Pero ellos no querían contaminarse entrando a una casa de un idólatra o de un pecador, de un enemigo de Dios. Pero la hipocresía es esta: ellos no quieren contaminarse porque ellos quieren comer la Pascua, ellos quieren ceremonialmente estar puros, pero están llevando a un inocente a que sea condenado. Ellos por dentro están llenos de homicidio, de envidia y de celos, pero quieren exteriormente conservar su imagen delante de la gente. Ellos dicen: si nosotros entramos con Jesús y todo, después salimos y después vamos a comer la Pascua, a celebrar la Pascua y estar celebrando que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto y lo ha liberado y lo ha salvado, lo ha preservado sobre el desierto y lo hizo entrar en la tierra prometida, la gente va a ver eso que nosotros ya anteriormente hemos entrado a un lugar, al lugar de pecadores. Entonces la hipocresía de estos hombres, ellos tratan de conservar su imagen, pero su corazón está lleno de homicidios, de envidia y de celo. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Nuestro corazón debemos cuidarlo porque de él mana la vida, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestra imagen exterior es importante, sí, pero si somos como este tipo de hombres, podemos ser sepulcros blanqueados. Por fuera bien adornados, pero por dentro están podridos. Entonces, la hipocresía primeramente de los judíos. Vamos a ver que Pilato también es un hipócrita. ¿Sí? Él es un político. Obviamente él no conocía a Dios, pero también es un hipócrita. ¿Sí? Vienen los judíos, no se quieren contaminar porque ellos están decididos a celebrar la Pascua, porque dicen que están en paz con Dios, pero están entregando al Hijo de Dios, al inocente, al santo, a que sea condenado. Esa es su intención. Ellos quieren conservar su imagen. Pilato también es un hipócrita. Miren lo que dice el versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ellos no tienen ninguna acusación verdadera en contra de Cristo. Todo lo que dicen de Cristo es falso. ¿Por qué Pilato es un hipócrita? Bueno, ¿por qué Pilato sale al patio, sale de su casa? Porque ellos no entraron obviamente y les preguntan: ¿qué acusación traen contra este hombre? O sea, quiero que me informen qué es lo que está pasando acá. Bueno, ¿Pilato sabía o no sabía
qué es lo que estaban tramando los judíos con Jesús. Sí, sí sabían. ¿Quién había dado la autorización de que una guardia romana vaya a buscar al monte a Jesús? Una guardia romana no se mandaba por sí sola. Pero dice el versículo 2 de este capítulo, y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Versículo 3, entonces Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con antorchas, lámparas y con armas. Pilato había prestado a una de sus tropas, o autorizado al menos, pero se le había prestado a los judíos para que vayan y arresten a este hombre. Entonces él también sabía qué estaba pasando y él dice, ¿qué acusación trae contra este hombre? Bueno, formalmente ellos deberían decir, bueno, acá está el hombre, este lo hemos encontrado culpable de esto, de todos estos cargos. Pero no lo hicieron. La respuesta de ellos es, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos traído, como diciendo, es evidente que no tenemos de qué acusarlo, pero te lo estamos trayendo para que vos simplemente firmes la condena. Pilato también está en complot con ellos. No conocía a Jesús, obviamente no era alguien peligroso para ellos ni para los romanos, pero al ser político, él también era fácil de sobornar y de manipular. Entonces, la hipocresía del hombre, ¿sí?, es que están entregando a un inocente, se están complotando con un inocente, en su corazón están llenos de homicidios, de envidia, de celos, y están tratando de condenar a un inocente. Ellos lo que quieren es que Jesús sea asesinado. Pilato ve y lo va a ver una y otra vez que no hay maldad en Jesús, no hay pecado, no hay acusación comprobable. Ellos están conspirando en contra de un inocente, de un hombre inocente y justo. Y Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Eso dice Marcos 15, Evangelio de Marcos 15, versículo 10. Ellos odiaban a Jesús. Jesús había arruinado sus negocios religiosos e hipócritas. Había entrado al templo y había tirado sobre las mesas las monedas de los cambistas y demás. Eso era, según algunos comentaristas, ese negocio dentro del templo pertenecía a Anás, ¿sí? Él era el que se beneficiaba económicamente de todo eso. Entonces habían hecho de la casa de Dios, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Y Jesús les arruina ese negocio hipócrita y comercial que ellos tenían con el templo. Entonces ellos odiaban a Jesús, estaban envidiosos. Pilato sabía que por envidia los habían entregado. Eso dice Marcos 15, 10. Ahora, Pilato se burla de ellos. Pilato odiaba a los judíos, si no los quería, los odiaba. Mire lo que dice el versículo 31, ya que ellos no tienen ninguna acusación formal para decir de Cristo, Pilato se burla de ellos y dice, bueno, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. ¿Cuál es la respuesta de los judíos? Le dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Ellos traen a Jesús sin ninguna acusación comprobable, pero quieren que Pilato dé la autorización de asesinarlo. Porque si ellos debían juzgarlo según su ley, podían juzgarlo, podían castigarlo, pero no podían matarlo. La pena capital solamente estaban autorizados los romanos para poder aplicarlo. Ellos sabían esto. Ellos sabían que no podían aplicar la pena capital. Pero por eso traen delante de este político, traen a Jesús simplemente para que Pilato les firme, les autorice el asesinato de Jesús. Por eso es que lo llevan delante de Jesús, porque ellos querían que Jesús sea asesinado y muera. Simplemente llevaron a Jesús a decirle, bueno, Pilato, necesitamos que nos hagan un favor. Bueno, ¿qué favor necesitan? Bueno, autorizar que Jesús, este que nos estorba, este que odiamos, sea crucificado. El problema era que no tenían ninguna prueba de que Jesús era un sedicioso, de que era un pecador, o que era un ladrón, o que era un malhechor. No tenían pruebas. Jesús
es inocente, 3 veces santo y sin pecado. Y esto es lo que ve Pilato. Él ve a un hombre sin maldad, a un hombre sin pecado y que nada malo ha hecho. Por eso le interroga. Ahora, la hipocresía del hombre, y de esto tenemos que tener cuidado todos nosotros también. A veces cuidamos mucho la apariencia, pero por dentro podemos llegar a tener pecados ocultos que nosotros no vemos. La gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Dios ve cada pecado, todos nuestros pensamientos, las malas intenciones de nuestro corazón, todo eso lo ve Dios y de Él nadie escapará. Por eso la hipocresía es algo malo, es un pecado. Y en esto vemos, ellos no querían contaminarse, no querían estar con pecadores. Pilato también trae un tipo de hipocresía diciendo yo no estoy enterado de nada, cuando él ya había autorizado a su guardia para que vayan y arresten a este hombre inocente por el cual los judíos estaban conspirando. El peligro que nosotros corremos es acostumbrarnos a nuestro pecado, acostumbrarnos a ocultar el pecado en nuestro corazón. El problema es que delante de Dios nosotros no podemos ocultar nada. Dios nos conoce, conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, y de Él nadie escapará. Por eso está escrito que en el día del juicio muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre anunciamos tu palabra. Y Él dice: jamás los conocí. Porque la hipocresía que se lleva dentro, la maldad, eso es muy difícil de ver, ¿sí? Pero Dios saca a la luz todas las cosas. A veces miramos a los judíos, miramos a otros y decimos: qué hipócritas, qué mal que hicieron. Pero nosotros debemos mirarnos a la luz de la palabra de Dios. Por eso decía hoy, cada vez que los hombres se han acercado a Jesús, los pecados quedan expuestos. A nosotros nos pasa lo mismo, cada vez que nos acercamos a Jesús, cada vez que nos acercamos a su palabra, nuestros pecados quedan al descubierto. Nada se puede ocultar a su mirada soberana. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, de no tener este tipo de pecados ocultos, ¿sí? Confesar nuestros pecados a Dios y Él tendrá misericordia de nosotros. En esta vida se puede ocultar muchas cosas, pero va a llegar un día que cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios y ahí será el día de la verdad. O juicio eterno y condenación por haber vivido una vida de hipocresía sin arrepentimiento, o gozo eterno por haber nacido de nuevo y por Jesucristo haber sido tu Salvador. Pero esto será cuando muramos, cuando cada uno de nosotros parta de este mundo. Estas advertencias de la palabra de Dios son para que nosotros despertemos hoy. Si hay algo de hipocresía o hay algo oculto, algún pecado oculto en nuestro corazón, que pueda salir a la luz, sea confesado y Dios pueda perdonarlo. Miren lo que dice el versículo 32. Era claro que ellos lo que quieren es matar a Jesús. Si ellos no, según su ley, no pueden matar a Jesús, y era la intención que tenían, matar al santo. Pero esto lo dicen, y Juan lo aclara en el versículo 32, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús desde un principio ha dejado claro de qué muerte iba a morir y para qué había nacido, para qué había venido al mundo. Todos nosotros leemos Juan 3:16, pero muy pocas veces recordamos lo que dice Juan 3:18, muy pocas veces recordamos lo que viene diciendo antes en la conversación con Nicodemo. La palabra de Jesús tiene cumplimiento. Dice Juan que esto que dicen ellos, que por su ley, de acuerdo a su ley, no les es lícito, no les es permitido matar a nadie. Juan aclara y dice, para que se cumpliera la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a buscar 3 pasajes. Juan 3:14 y 15, Juan 8:28 y Juan 12:32 y 33. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 14. Son las palabras de Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto era para que todo aquel que sea picado por una serpiente mirara con fe a la serpiente que Moisés había levantado, símbolo de Cristo, que todo aquel que mirara que se fue levantado sea salvo. Jesús está aplicando esto, está diciendo esto habla de mí. Jesús ya lo venía anunciando y después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, estas cosas hablo. Si él dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis. Él dice, yo voy a ser levantado. Él se estaba refiriendo a la cruz, de qué muerte iba a morir. Es lo que explica Juan. Dice que ellos quieren matarlo a la manera romana, porque si fuese la manera judía, si bien no estaban autorizados, cuando alguien pecaba contra la ley de Dios, tenía que ser lapidado, morir apedreado, ¿sí? Pero ellos no estaban autorizados a hacer esto. 12:32 de Juan. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. La palabra de Jesús siempre tiene cumplimiento. La palabra de Dios se cumple. Y Juan se encarga de decir que los judíos dijeron, a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Es para que se cumpla la palabra de Jesús. ¿De qué muerte o de qué manera iba a morir? ¿Con qué muerte? Bueno, el Hijo del Hombre iba a ser levantado, ¿sí? Clavado en una cruz y levantado para morir crucificado y recibir la ira de Dios. De esta manera él iba a morir. Ahora, a pesar de la malicia de los hombres, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue cumpliendo su plan de redención. Él lleva a cabo su plan de redención. Porque recuerden que Jesús voluntariamente se entrega en el huerto y accede a ser arrestado, porque a él nadie le quita la vida, sino que él la da por aquellos que va a salvar. Entonces todo esto que está pasando no es algo que se le escapa de las manos de Dios. A pesar de la hipocresía de los hombres, del engaño, de la trama y de todo este plan maligno y diabólico que está sucediendo, Dios sigue siendo soberano y orquestando todas las cosas para su gloria y para cumplir el plan de redención. ¿Sí? Vamos al segundo punto. El reino de Jesús. Recuerden que Dios sigue siendo soberano. Jesús sigue siendo Dios, aunque está esposado y lo están interrogando. Jesús es verdaderamente Dios y verdadero hombre. En segundo lugar, vamos a ver el reino de Jesús, del 33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús pregunta, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Acá empieza la interrogación, pero no es que Pilato esté interrogando a Jesús. Jesús empieza a manejar la conversación. Y Jesús le va a contar y decir, mi reino no es de este mundo. Yo te voy a contar, Pilato, cómo son las cosas. Y un pequeño detalle. Los judíos pecadores, llenos de envidia y celos, no quieren entrar al pretorio. Pero el hombre más santo que ha pisado la tierra, él entró al pretorio a estar delante de Pilato. Jesús dijo, no es lo externo lo que contamina al hombre, sino lo del corazón. ¿Sí? Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. El hombre más santo que ha pisado la tierra estaba cara a cara con Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cómo dice esto Pilato si él no lo conocía? Él no sabía nada de Jesús. Él sale y pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? Bueno, Pilato estaba
siendo un hipócrita. Ahora le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero Jesús comienza a interrogar a Pilato. Él tiene el control siempre. Jesús es Dios y es soberano, tiene el control siempre. Lo hizo en el huerto, lo vimos en el sermón pasado. Él dice, yo soy el Nazareno, y la compañía de soldados y los demás que acompañaban a Judas caen al suelo. Ellos se vuelven a levantar y él vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Bueno, dejen ir a estos. Jesús es quien manejó incluso su propio arresto, ¿sí? Porque Él es Dios. Y ahora Pilato pregunta y Jesús también pregunta. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le responde, ¿acaso soy yo judío? O sea, yo no soy judío. Tu gente, los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús, defendete. ¿De qué tenés que defenderte? ¿Qué es lo que tenés que hacer para que yo te libere? Normalmente un prisionero cuando es arrestado va a defender su causa, va a querer comprobar con todas sus fuerzas de que es inocente. Jesús no emitía palabra. Jesús no necesitaba hablar para demostrar su inocencia, porque ninguna acusación válida había contra él. Él no había cometido ni siquiera pecado. Porque Jesús es verdaderamente hombre santo, santo, santo. Entonces él le dice, tu gente te ha traído a mí. Jesús no niega que él es rey. Tu gente te ha traído a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Este es el reino de Jesús. Jesús reconoce que es un rey. Dice, yo tengo un reino. Si dice, mi reino no es de este mundo. En segundo lugar dice, mis servidores pelearían por mí. O sea que Jesús sí es rey y sí tiene servidores que pelearían por él para que los judíos no los arresten. Pero como su reino no es de este mundo, sus servidores, legiones de ángeles, no iban a actuar porque su rey no les estaba dando la orden. Por eso dice, mi reino no es de este mundo, mis servidores pelearían por mí, los judíos no podrían tocarme, mi reino no es de aquí. Dice nuevamente, yo nací para esto. Estoy diciendo cosas que aparecen en el versículo 36 y 37. Yo nací para esto. Vine a este mundo con una misión y la estoy cumpliendo. Vine a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Es lo que dice el versículo 36 y 37. Jesús está diciendo, yo soy el rey. Yo soy el rey. Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. O sea, los judíos no podrían tocarme. Pero mi reino no es de aquí. Tú dices que yo soy rey, dice Jesús, y yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús se está revelando a Pilato diciendo, yo soy aquel enviado de Dios, el Cristo. Y sí tengo un reino, sí soy rey, no como Pilato imaginaba, no como los judíos imaginaban, no como otros que creían que Jesús iba a ser el rey político, que iba a liberarlos de la esclavitud que tenían del yugo de Roma. No era así. El reino de Cristo no es de este mundo. Él vino con una misión y la está cumpliendo. Juan 6:44 al 51. Él dice, yo para esto he nacido. Jesús nació con esta misión y la está cumpliendo. Vine al mundo con una misión
y la estoy cumpliendo. Juan 6, 44 al 51. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que alguno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dice, yo vine con una misión. Vine a dar mi vida por los pecadores, y todo aquel que crea en mí, que coma de mi carne, ¿sí? Que beba de mi sangre, haciendo un simbolismo a creer en el sacrificio, en que su carne iba a ser partida, en que su sangre iba a ser derramada, para que todo aquel que crea en él no se pierda del infierno, sino que tenga vida eterna. Él vino a dar testimonio de la verdad. Él en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Y Pilato va a preguntar, ¿qué es la verdad? Bueno, Dios es la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye la voz de Jesús, que es lo que Jesús dice al final del versículo 37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 10. Juan 10, cuando Jesús habla del buen pastor, vamos a leer Juan 10, del versículo 2 al 5 y del 14 al 18. Prestemos atención en esto. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Cristo. Todo aquel que pertenece a Dios va a escuchar la voz de Jesús, va a escuchar la palabra de Jesús. Juan 10:2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus propias ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Toda persona que parece oveja de Cristo, pero huye de Cristo, huye de la congregación local, huye de los hermanos, huye de los que pertenecen a Cristo, posiblemente no sea una oveja, porque no está escuchando la voz del pastor. Versículo 14 al 18 de Juan 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y soy conocido por las mías. Como el Padre me conoce, también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las ovejas que Cristo va a buscar, ¿sí?, oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús recibió mandamientos antes de hacerse hombre, de cumplir la voluntad de Dios. Él dice en el versículo 37 al final, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él le dice a Pilato, yo sí soy un rey, mi reino no es de este mundo, tengo servidores que pelearían por mí, los judíos no podrían tocarme, yo nací para esto, vine al mundo con una misión y la estoy cumpliendo. Estar acá de pie o sentado delante tuyo, Pilato, no me hace ni más ni menos. En realidad yo soy el creador de los cielos y la tierra. Y estoy permitiendo todo esto, orquestando todo esto y sufriendo todo esto
porque tengo una misión que cumplir y voy a salvar a todos aquellos que pertenecen a la verdad y que escuchen mi voz. Todo aquel que es de la verdad escucha a Jesús. Jesús no es un rey como Pilato lo imagina. Él es el verdadero rey que hizo los cielos y la tierra. Su reino no es de este mundo. El reino de Cristo es mucho mejor, mucho más grande, más superior, es eterno. Nada se puede comparar con el reino de los cielos, con el reino de Cristo. Por eso siempre la palabra de Dios nos alienta a no enamorarnos de este mundo, a no amar las cosas terrenales, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida. Porque el reino que Cristo ofrece es mucho mayor, es mejor que cualquier otra cosa que nosotros podamos ver o enamorarnos en este mundo. Nada se compara con el reino de los cielos. ¿Cuáles son las características? Anoté algunas simplemente. ¿Cuáles son las características del reino de los cielos? Es un reino de paz, de gozo y de amor eterno. La gente del mundo no tiene paz. No tiene paz. Le preocupa la situación económica, las enfermedades, las guerras, los rumores de guerras. ¿Sí? Pero la persona que pertenece al reino de Cristo tiene paz, tiene gozo y sabe que ha recibido un amor eterno. Bueno, el reino de los cielos tiene estas características. Es un reino de paz, de gozo y de amor eterno. Allí no existen tinieblas, no existe ni el pecado ni la muerte. La gente le teme a la muerte porque no sabe lo que le deparará después de la muerte. Y si no tiene a Cristo, es las llamas del infierno eternamente, si no se arrepiente. Es un reino de amor y de servicio. El reino de Cristo es un reino de amor y de servicio. Donde en este reino el que sirve a los demás es el más grande. Jesucristo dijo: el más pequeño de ustedes, el más pequeño en el reino de los cielos, el servidor, es el más grande en el reino de los cielos. El que sirve a los demás es el más grande. Jesucristo dijo: yo he venido a servirlos. ¿Sí? He venido a humillarme y a servir. Esas son las características que hay en el reino de Cristo. En el reino de Cristo Jesús es la luz y la gloria de su reino, porque Él es el rey. ¿De qué manera se accede a este reino? Bueno, se accede solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. A este reino de los cielos, al reino de Cristo, no accede cualquiera. Nadie puede tomar la decisión de decir un día, andar caminando por la calle, manos en el bolsillo, y decir: bueno, a partir de hoy voy a entrar al reino de los cielos, al reino de Cristo. No puede, ningún hombre puede hacer esto, ni ninguna mujer. No existe ser humano que tome la decisión. Ahora en el tercer punto vamos a ver qué decisiones toman los hombres o qué tomamos los hombres. Entonces la única manera de acceder, de tener acceso a este reino perfecto, reino espiritual, reino de gozo, de amor, reino de servicio, este gran reino de Cristo, la única manera de acceder a Él es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese reino, del cual estoy describiendo apenas con algunas palabras, porque no es todo, hay mucho más para gozarnos. Ese reino de Dios, el reino de Cristo, ya existe en el corazón del creyente, donde Jesús es el rey de esa vida. ¿Sí? El reino de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en el corazón del creyente, donde Jesús es el rey de esa vida. Si Jesús reina en tu vida, estás viviendo en el reino de los cielos. Estás en este mundo, pero no perteneces a este mundo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Vos o Cristo? O posiblemente Satanás, si no es Cristo. ¿Quién gobierna tu vida? Responde para vos mismo, ¿sí? No lo vayas a decir en voz alta. ¿Perteneces a este reino de Dios?
¿Perteneces a este reino de Dios? Quiera Dios que todos acá pertenezcamos al reino de Cristo. Cristo sí es un rey. Tiene estas características. El que sirve a los demás es más grande. Y solamente aquel que ha creído en Cristo y se ha arrepentido de sus pecados tiene acceso. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Vamos a nuestro tercer y último punto. La elección del hombre. Recuerden, el acceso a este reino no está en una decisión humana. El llamado del Espíritu es creer en Jesucristo y será salvo, pero todo el que pertenece a la verdad va a escuchar la voz de Jesucristo. La elección del hombre. ¿Sí? Versículo 38 al 40. Después de que Cristo le dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún crimen. Pilato está confundido y dice: ¿qué es la verdad, Jesús? Pero la verdad estaba enfrente de él. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el rey. Pilato está confundido y dice: yo no hallo en él ningún crimen. Yo no puedo condenar a un hombre así. No tiene nada digno ni de ser castigado ni de muerte. Jesucristo acaba de hablar con este hombre y ha expuesto su pecado. Pilato está desnudo delante de la presencia de Cristo. Toda persona que se acerca a Cristo queda expuesto, queda desnudo y sus pecados salen a la luz. Pilato en su conciencia dice: yo no puedo condenar a este hombre. No se defiende, no me dice que ha pecado, nadie me sabe decir. Los acusadores mismos no saben qué decirme. Había tres acusaciones que le habían hecho a Jesús. Que él era un rey, ¿sí? Y por lo tanto Pilato tendría que decir: bueno, si este es un rey, va a querer derrocar a Roma, entonces es enemigo de César. Cualquiera que se hace rey es enemigo de César. Después, que era un sedicioso, que había levantado un tumulto, cosa que no parecía, no lo había hecho, ¿sí? Y en otra de las que lo vamos a ver en el próximo sermón, es que él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato, que está confundido, escucha que Cristo, este hombre santo que tenía enfrente, en el cual no encontraba ni siquiera una mirada de desafío, había dicho que era el hijo de Dios, más temor tuvo. Ahora dice: yo no hallo en él ningún crimen, no encuentro culpa en este hombre llamado Jesús. No hay culpa en este hombre. Es la primera vez que Pilato se encontraba un hombre tan santo, un hombre sin pecado, un hombre sin culpa. No intentaba escapar, no quería defenderse, no lo miraba desafiante, no había ningún delito en él. Este hombre era distinto. En este hombre no hay pecado. Es un hombre igual a otros, pero al mismo tiempo es un hombre distinto a todos los hombres. ¿Por qué? Porque es sin pecado. Es santo este hombre que Pilato tiene enfrente. Es igual a otros porque Jesús era un hombre, pero era sin pecado. Santo, santo, santo. Y estaba atado delante de Pilato para que Pilato lo juzgue. Y él dice: yo no hallo en él ningún crimen. Y como no haya ningún crimen en este hombre, aparentemente los judíos tenían una costumbre, ¿sí? Y para las fiestas, ya que en la Pascua se celebraba la liberación, había una costumbre que el gobernador, de una manera benévola para mostrar su bondad, si el pueblo venía a pedir a alguien que estuviera preso, él, demostrando su bondad, su benevolencia, les iba a liberar. Entonces vemos lo que dice el versículo 39. Pero es vuestra costumbre que yo os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pilato le dice: bueno, ahora elijan.
¿quieren que suelte al rey de los judíos? ¿Quieren que suelte a Jesús? Y ellos dicen, entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pilato está confundido, sabe que Jesús es inocente. ¿Y qué hace? Bueno, elijan ustedes entre Jesús, este hombre santo, y dice que a Barrabás lo propone Pilato. Los otros evangelios dicen, Pilato dice, bueno, yo no tengo cómo hacer que esta gente deje de acusar a Jesús. Yo sé que es inocente, yo sé que no ha cometido ningún pecado, ningún crimen, y lo quiero largar, pero los judíos estaban afuera enfurecidos, armaron un tumulto, incentivaron a la gente a que pida a Barrabás, a que pida la crucifixión de Jesús. Y Pilato dice, yo algo tengo que hacer porque yo quiero quedar bien con el pueblo, no quiero que se me arme un revuelo tampoco, pero yo verdaderamente veo que en este hombre no hay crimen. ¿Qué hago? Posiblemente Pilato pensó, bueno, voy a hacer esto, les voy a presentar al rey de los judíos, porque yo sé que por envidia lo han entregado, y voy a poner lo peor, la escoria, la persona más mala, asesina, la peor porquería que existe, se las voy a traer al lado. Entonces el hombre naturalmente, posiblemente dijo Pilato, va a elegir al inocente, porque este otro tiene miles de cargos encima y ha perjudicado al pueblo. Se cree que posiblemente Barrabás haya sido celote, y los celotes eran sicarios que querían, en nombre de Dios, derrocar a Roma. ¿Sí? En el grupo de los 12 discípulos había un celote, Simón, ¿sí? Pero ya el Señor lo había cambiado. Pero se cree que Barrabás, ¿sí? Incluso acusado de homicidio, de ladrón, tenía todos los cargos en contra. Y Pilato se los pone. ¿Quieren que le libere a Jesús, en el cual no hay culpa? ¿O quieren a Barrabás, que ha lastimado y asesinado al pueblo y les va a seguir haciendo daño? Cuando las decisiones quedan en la responsabilidad del hombre, el hombre va a elegir todo lo que está mal. Pilato pensó, inevitablemente van a elegir a Jesús. Yo no creo que lo van a elegir a este Barrabás. No creo. Y Pilato le da la oportunidad al pueblo que elija entre Jesús y Barrabás. Vamos a ver Mateo 27, del versículo 15 al 26. Mateo 27, 15. Mas en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo un preso, el que quisiera. Y tenía entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, nada tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mas los principales sacerdotes y los ancianos persuadían al pueblo que pidieran a Barrabás y matar a Jesús. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Le dijeron todos, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Así como la gente pidió a Barrabás. Marcos capítulo 15, versos 6 al 15. Otro texto paralelo.
Hasta la mujer de Pilato le aconsejó que no tenga nada que ver con ese justo, porque había padecido sueños por causa de ese hombre que estaba ahí. Marcos 15:6. Pero en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiera, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio y una revuelta. Y gritando a la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿qué crees que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga a quien llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícalo. Mas Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Y ellos daban más voces: crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Sin tener una acusación formal, sin tener nada digno de muerte, sin tener pecado, Jesús es entregado para ser crucificado y Barrabás es liberado. Pilato se desliga de la situación, se lava las manos y dice: yo no quiero tener nada que ver en este asunto, pero él es quien autoriza la crucifixión. Entonces sí está ligado a este asunto. Entonces no se desligó nada. Él, sabiendo que Jesús era inocente, autoriza la crucifixión de un inocente. Él prefirió complacer al pueblo antes que hacer justicia. En esta ocasión se les dio a elegir al pueblo. Cuando el hombre decide entre el bien y el mal, el hombre tiene la decisión en sus manos de decir: bueno, ¿qué vas a elegir? ¿Lo que te conviene, lo que te hace bien, o lo que te hace mal? El hombre por naturaleza, como es pecador, va a elegir siempre lo que le hace mal. Siempre. En este caso, salvaron a un homicida y asesinaron, mataron al Salvador. Están salvando a un ladrón y están asesinando al Salvador. La elección de los hombres siempre es contraria a la verdad. El hombre elige por naturaleza lo que está mal. El hombre elige lo que no es justo, el hombre elige el pecado, huye de la luz y se esconde en las tinieblas. Así ha sido desde el principio. Como hablaba del pecado nuestro hermano Lucas. El hombre desde el principio pecó y eligió mal, y desde ahí, desde el primer pecado ha sido así. Dios viene a Edén, al huerto donde había puesto al hombre, y no encuentra al hombre. El hombre estaba escondido de Dios. La libertad del hombre solamente lo lleva a autodestruirse. ¿Sí? El hombre por naturaleza elige lo que está mal. Por eso no creemos en el decisionismo. No le podemos dar la libertad al pecador, decirle, tenés que decidir dejar entrar a Jesús a tu corazón. Nunca va a querer que Jesús entre en su corazón, porque es un pecador y no desea a Jesús. Naturalmente los hombres no quieren a Jesús, odian a Jesús, porque obviamente acercarse a Jesús expone su pecado. Por eso es necesaria una obra soberana, poderosa del Espíritu Santo con la palabra de Dios, de darle vida a ese muerto. Y una vez que es resucitado de los muertos por el poder del Evangelio, ahí la persona dice: sí, yo quiero a Jesús, pero porque soy un pecador. Yo necesito a Jesús porque sin Él me estoy yendo al infierno. Desde el primer pecado el hombre huye de Dios. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver que Dios está rescatando a los pecadores perdidos que huyen de Él. Dios se hizo hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre sin Cristo va camino al infierno eterno, eligiendo su propio mal, eligiendo su propia destrucción. Así es el hombre. Sin Cristo quiere todo lo que está mal. El hombre y la mujer sin Cristo se autodestruyen amando siempre el pecado. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo en 6:44, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día
postrero. Ningún ser humano viene a Cristo libremente. Y si viene a Cristo es porque el Espíritu Santo lo trae de la mano, porque el Padre lo está trayendo a Cristo. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros? ¿Cuánta misericordia, siendo nosotros pecadores, peor que Barrabás? Un hombre santo es condenado a muerte, a ser crucificado para que nosotros seamos rescatados. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros, hermanos? Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le decimos a los hombres: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y la persona que cree es porque ha nacido de nuevo y porque Dios obró en su corazón. No porque el hombre, con su libre voluntad, libre albedrío, tiene la capacidad de venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, ninguno. Si el Padre que me envió no lo trajera, o sea, si el Padre lo trae, sí viene a Cristo. Y Él lo resucitará en el día posterior. Bien, para concluir. Número 1. Todos nosotros tenemos que mirar nuestro corazón. ¿Sí? Porque vemos a Pilato, vemos a los judíos, vemos a Barrabás. Cada uno de nosotros tiene que mirar su propio corazón. ¿Cómo está tu corazón? Examinar tu corazón y mirar si no hay hipocresía. Debemos mirar nuestro corazón, que no haya hipocresía de ninguna clase en nuestra vida. Podemos ver que se puede ser muy religioso externamente y ser un criminal internamente. Cualquiera que se enoja contra su hermano con mucha rabia comete homicidio. ¿Sí? No lo mata porque no sabe que va a ir preso o va a tener consecuencias, pero en su corazón lo está asesinando. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Podemos ser religiosos externamente y ser un criminal internamente. Es necesario que examinemos nuestra vida si hemos realmente nacido de nuevo. En segundo lugar, es una pregunta que tenemos que hacernos, que tenés que hacer. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? O sea, ¿vivís en el reino de Dios? Si es así, estás viviendo en el reino de los cielos, ¿sí? Que no es de este mundo, que es un reino distinto, que es eterno. Debemos reflejar su gloria mientras estamos vivos. En este mundo de tinieblas, los cristianos somos la luz que Dios ha dejado para que reflejemos a Cristo. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? ¿Perteneces al reino de los cielos? Si es así, si perteneces al reino de los cielos, el consuelo en este mundo de tinieblas es: Jesús volverá en cualquier momento. Jesús viene pronto a buscarnos. Y todos aquellos que hayan nacido de nuevo, todos aquellos que pertenecen a Jesús, serán llevados al cielo. Persona que no pertenece a Jesús, que haya rechazado a Jesús, que haya aparentado externamente ser algo que no es, ese día será descubierto y la verdad saldrá a la luz y será condenado eternamente. Esto es terrible, ¿sí? Tu alma arderá en el infierno eternamente si no crees en Cristo, si te estás engañando a vos mismo y engañando a las demás personas. Tu alma arderá en el infierno eternamente. Es terrible. Otra cosa que debemos recordar. Recordar que vos no elegiste a Jesús. Vos no elegiste a Jesús y sos salvo. Dios te eligió para que seas suyo. Y entregó a Jesús, entregó a su amado Hijo para salvarte. Jesús fue crucificado porque Dios te eligió a vos para salvarte. Ninguno de nosotros hubiera elegido a Jesús si Dios no hubiese hecho una obra de regeneración de nosotros. Entendamos eso. Dios nos ha escogido. Nosotros no elegimos a Jesús. Si nosotros hubiésemos estado en una situación de elegir entre Jesús y Barrabás, cada uno de nosotros hubiese elegido a Barrabás. Porque el hombre naturalmente, en su pecado, elige lo que está mal y elige lo malo. Si no hubiera sido de esa manera, de que Dios me hubiese elegido a nosotros, ¿sí? Si no hubiera sido de esa manera que Dios me hubiese elegido a vos,
nosotros seguiríamos caminando hacia el infierno. Caminando hacia el infierno, eligiendo siempre el pecado, eligiendo los deleites de este mundo, destruyendo nuestras miserables vidas. Si Dios no te hubiese escogido y no te hubiese salvado, no hubiese entregado a Cristo para salvarte y no hubiese hecho una obra de regeneración en tu vida, estarías caminando hacia el infierno, eligiendo el pecado, los deleites de este mundo, autodestruyendo tu vida. Nuestras vidas eran miserables sin Cristo. Toda persona que está sin Cristo está viviendo una vida miserable. Y más miserable aún si no se arrepiente, será condenado eternamente. Tenemos que tener cuidado con la hipocresía. Ser conscientes y estar seguros de pertenecer al reino de los cielos y vivir como tal, sirviéndonos los unos a los otros. Recordar esto. Las elecciones, lo que los hombres elegimos naturalmente sin Cristo, es el pecado y todo lo contrario a la verdad. Por eso debemos ser guiados por la palabra de Dios, elegir correctamente en oración y según las leyes del reino de los cielos. No somos dignos de que Cristo haya sido entregado por nuestra culpa, pero a Dios le ha agradado ser así para poder imputar nuestra justicia de Cristo en nosotros. Pero nosotros no elegimos a Cristo. Siendo merecedores de toda condenación, Cristo murió por nosotros. Él se entregó voluntariamente para salvarte a vos y para salvarme a mí. Qué triste, qué miserable es un hombre sin Cristo, porque no va a gozar de ninguna de estas misericordias, sino que el día que muera será echado al fuego del infierno y no podrá salir nunca más ahí. Si no has nacido de nuevo, te ruego por el amor de tu alma, de que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque mientras hay vida, hay esperanza para arrepentirse y venir a los pies de Cristo, para que Él tenga misericordia de tu alma. Que el Señor nos ayude. Bendito Dios.